invitar, hermanitos, que vayamos a la palabra de Dios, amén. Les prometo no tardarme, amén. Quizás hoy nos vamos temprano. ¿Cuántos se quieren ir temprano? Amén. Sí, ¿verdad? Porque todavía hay muchas cosas que hacer en casa, pero vamos a meditar un momento en la palabra de Dios, amén, en lo que Dios quiere hablar hoy a nuestras vidas, amén. Yo te voy a invitar que abras tus sagradas escrituras en el libro de San Mateo capítulo 11, amén. Mateo capítulo 11, versículo 28 al versículo 30. Si no lo tienes, hermano, si no trajiste tu Biblia, pues aparece en la pantalla, pero siempre es bueno que podamos corroborar lo que estamos leyendo con nuestra Biblia, amén. No vaya a ser que yo les esté dando otra versión o de otra Biblia y no queremos caer en mentira, amén. Vamos al libro de Mateo capítulo 28 al versículo 28 a 30. ¿Lo tiene, hermanito? Hermanita, amén. Vamos a leerlo juntos estos dos versículos, amén, que nos habla hoy la palabra de Dios. Y dice así la palabra de Dios, hermanitos: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, amén. Puede tomar su lugar, amén, gloria a Dios, pero yo le voy a invitar que glorifique el nombre de Dios, amén. Aun cuando estamos pues en transmisión, los hermanos que nos pueden ver a través de una pantalla, pero no por eso, hermanos, dejemos de alabar a Dios y de gozarnos, gloria a Cristo. Hoy Dios, hermanos, nos habla nuestras vidas a través de estos pasajes. Ciertamente, hermanos, es muy fácil para nosotros quizás distraernos con tantas cosas que vienen a nuestra vida, amén, con tantas ocupaciones que tenemos, tanto en el trabajo como pues en la casa, y a veces, hermanos, pues a consecuencia de todas estas ocupaciones, pues viene el cansancio, amén, a nuestro cuerpo, gloria a Dios, porque pues igual no es lo mismo tener quizás 18 años a tener 30 y tantos o 40 y tantos, amén. Y llegamos a una edad en la que pues ya nos duele todo, amén, gloria a Dios. Pero, hermanos, hoy la palabra de Dios nos habla nuestras vidas y Dios nos quiere mostrar a través de su palabra, hermanos, que el único, hermanos, que puede traer descanso no solamente a nuestro cuerpo, sino también a nuestra alma, pues es Dios, amén. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Cristo. Y por eso el tema que hoy les traigo, hermanos, a compartir es descansa en el Señor. ¿Cómo? Descansa en el Señor. Gloria a Cristo. Y saben, hermanos, que Jesús, hermanos, vino precisamente a nosotros para darnos ese descanso. Gloria a Cristo. Y la palabra de Dios nos lo dice en el versículo 18 cuando dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué dice el Señor? Dice: yo los voy a hacer descansar, amén. A veces nosotros cuando tenemos niños pequeños en casa, quisiéramos que ya tuvieran 15 años para ya descansar de ellos, amén. Y a veces decimos: ya quisiera que mis hijos crecieran para ya no tener que andar cargándolos o andarlos viendo, o ya quisiera que se casen para que ya por fin yo pueda descansar. Amén, a veces ese es nuestro pensamiento. Yo recuerdo cuando tenía mis hijos chiquitos, decía: quisiera que ya tuvieran 20 años para que ya no tuviera que andarlos correteando o teniéndoles que dar de comer o teniendo que verlos, amén. Y ya cuando tienen 20 años decimos: ¿cómo no se casan para que ya se vayan? No es cierto, hermanos, no es cierto. Amén, pero a veces pensamos eso, y más cuando pues tenemos 2, 3 hijos y quizás uno se lleva al otro por 1 año, por 2 años, y dice uno: ya quisiera que mis hijos ya me dejaran, ¿no? A veces decimos: quisiera tener un día para mí solita y poder descansar, no poderme preocupar por nada, y a veces buscamos ese tipo de descanso, amén. Pero aquí dice que Jesús es el único que vino a darnos ese descanso, amén. Y, hermanos, como primer punto dice que Jesús vino a darnos ese descanso que nosotros necesitamos, amén. Pero, hermanos, dice que solo hay una manera o una forma en la cual usted y yo vamos a descansar. Y dice que vamos a descansar nosotros, hermanos, cuando depositemos nuestras cargas en sus manos. ¿Cuándo, hermanos? Cuando depositemos nuestras cargas. ¿Y a qué me refiero con cargas, hermanos? A veces nosotros venimos a la iglesia, hermanos, pero a veces traemos con nosotros muchas cargas, hermanos, que a veces no las dejamos en las manos del Señor y a veces las traemos cargando
Y esas cargas, hermanos, nos impiden a veces entrar en la presencia de Dios, buscar el rostro de Dios. Amén. Y esas son cosas, hermanos, que a veces no es tanto que quizás la música no me agrada, o que a veces el grupo de alabanza no se preparó, o que a veces no me gustó cómo danzaron las panderistas. No, a veces son las cargas que nosotros traemos las que nos impiden, hermanos, poder entrar en la presencia de Dios. Cuando la palabra de Dios me está diciendo que venga Jesús y dice que deposite mis cargas sobre Él. Amén, gloria a Cristo. Y yo le voy a invitar que vayamos al libro de Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, amén. Si no lo tiene, está en la pantalla y se lo voy a leer. Dice así la palabra de Dios: por nada estés afanosos. ¿Por qué? Por nada, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ¿qué? Oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Y dice, hermanos, que por nada debemos estar afanados. Y nada es nada. Amén. Ni por tus hijos, ni por tu trabajo, ni porque si estás pasando situaciones difíciles. Dice, por nada. Dice antes, dice, sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Amén. Pero a veces nosotros hacemos las cosas al revés. Primero nos preocupamos, primero nos afanamos y ya después buscamos a Dios. Y dice que por nada debemos estar afanados, sino dice, sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. No debería existir cosa alguna, hermanos, que pueda distraernos o afanarnos. Nada debería de haber. Pero desgraciadamente pues somos humanos y a veces hay cosas que vienen a nuestras vidas, hermanos, y vienen a traer preocupación. Pero yo digo, y días atrás el pastor predicaba y decía, ¿cuándo, hermanos, nuestras preocupaciones nos van a dar para comer? ¿O cuándo tu preocupación, hermano, te va a dar para pagar la renta? ¿O cuándo tu preocupación te va a dar para que tengas salud? ¿Cuándo, hermanos? Nunca. Amén. Qué bueno fuera que con preocuparnos pues ya resolviéramos todos nuestros problemas, pues a preocuparse todo mundo. Pero dice que pues las preocupaciones al contrario van a acarrear sobre nuestras vidas enfermedades. Y sí es cierto, hermanos, a veces las enfermedades vienen a nuestras vidas, o el estrés. Se ha oído mucho de, ay, es que estoy estresada, o es que me enfermé de estrés. Amén. Y a veces dice uno, ¿cómo es posible? Amén. A veces las muchachas de 15 años, 16 ya están estresadas, ya nacen estresadas, amén. Y dice uno, ¿cómo es posible? Amén. A veces dice uno, ¿cuál es tu estrés? Amén. Y a veces su estrés es porque tienen mucha tarea, porque tienen muchas cosas que hacer. Amén. Yo lo veo en mi casa con mis hijas. Amén. A veces mi hija, la más chiquita, dice, ay, es que tengo tantas cosas. Y todavía no termina. La otra vez estábamos pues bromeando y decía mi hija, como que este mes ya se nos hizo muy largo. No sé a ustedes, pero a mí ya se me hizo como que muy largo. Y mi hija chiquita decía, ¿cómo que largo? Dice, si yo tengo muchas cosas que hacer y tengo que entregar esto. Y empezó a decir, y le decíamos, tranquila, todavía ni terminamos, y ella ya estaba estresada. Amén. Y a veces muchachas que tienen 15 años, las panderistas 15, y ya viven estresadas. Que porque la tarea, que porque si el ministerio, que porque si esto, que por si el otro. Y nos estresamos, amén. Y por eso a veces vienen las enfermedades a nuestra vida. Cuando la palabra de Dios nos está diciendo que por nada debemos estar afanados, por nada, ni por el trabajo, ni por el ministerio, ni por la tarea, ni por nada. Dice, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Pero a veces el error que cometemos es que lo hacemos al revés. Primero me estreso, primero busco solucionar las cosas a mi manera. Y ya después, como no encontré solución, entonces ya vengo a los pies de Jesús y digo, Señor, ayúdame. Y dice el Señor, era lo primero que tenías que hacer. Amén, gloria a Dios. Por eso hoy Dios nos dice, ven y descansa en el Señor. El Señor nos hace una invitación y dice, ven y deposita aquí delante de Dios esas cargas que te están afligiendo. Amén. Y yo te voy a invitar que vayamos al libro de Mateo, ahí más atrás del pasaje que acabamos de leer. Mateo capítulo 6. Versículo 25 al 34, amén. Y vamos a leer, hermanos,
la nueva versión, amén, la nueva traducción, porque a mí me gusta esta versión porque pues nos como que nos da un panorama más específico acerca de la palabra de Dios, amén. Y dice así la palabra de Dios, dice: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que, ya me la cambiaron? Dice: ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Versículo 26. Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso no todas sus preocupaciones pueden añadir, dice, acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Amén. Versículo 30. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará ¿de quién? De ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe?, pregunta el Señor. Así que no se preocupen por todo eso, diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Dice: esas cosas dominan ¿qué? El pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y dice algo bien importante: busquen el reino de Dios por encima ¿de qué? De todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesite. Amén. Dice: busquen el reino de Dios por encima de todo, por encima de sus preocupaciones, por encima de su enfermedad, por encima de su economía, por encima de todo. Dice: busquen a Dios. Y dice que porque Él, hermano, se va a encargar de todo eso. La palabra de Dios nos dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice: todo lo demás va a venir por añadidura. Amén, gloria a Dios. Pero a veces lo hacemos al revés, hermanos. Primero me preocupo, primero veo qué voy a comer, qué voy a vestir, y ya después, entonces busco al Señor. Y no es así. Dice: miren los pájaros del cielo. Dice que no se preocupan por su comida ni por nada. Dice: y el Padre Celestial no los alimenta. Dice: ¿que nosotros no somos más valiosos para Dios? Creo que sí. Y dice: si nosotros somos más valiosos para Él, dice que Él nos va a dar todas las cosas que necesitamos. Amén. Pero a veces necesitamos creerlo con todo nuestro corazón y ponerlo en acción, hermanos. Sé que a veces la situación en casa no es fácil, amén. Quizás la economía no es fácil, quizás batallamos con la salud, hermanos. Y yo les puedo decir, hermanos, que yo he pasado por tantas cosas, hermanos, que hoy puedo atreverme a decirles que cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, Él hace todo lo demás, amén. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban chiquitos y a veces había mucha necesidad en casa, hermanos, porque hay que pagar la escuela, y más cuando acaban de entrar a la escuela, los uniformes, que si los útiles, que si ya pidieron esto, que si ya pidieron el otro. Y yo, hermano, y era difícil, era una situación difícil en casa, hermanos. A veces en mi corazón, hermanos, estaba el deseo de poder aportar a la obra de Dios, pero a veces pues no había la economía, hermanos, porque a veces muchos de los que estamos aquí quisiéramos pues aportar al talento y decir, pues quisiera yo bajar y consumir, pero a veces la economía pues no nos lo permite y batallamos. Pero Dios conoce tu corazón, hermano, de verdad que lo sabe, y sabe el momento en el que Dios te va a bendecir para hacerlo. Pero también hay veces que tenemos para hacerlo, pero no lo hacemos y cerramos nuestra mano y dijera el pastor, preferimos ir a bendecir al de las quesadillas, al del tianguis, que bendecir la casa de Dios. Y en mi corazón, hermanos, había el deseo de bendecir la casa de Dios, pero pues la economía no era suficiente para poderlo hacer. Y a veces pues a lo mejor un postre o algo, pero hermanos, éramos mis hijos 3, mi esposo y yo, pues decíamos, pues no nos alcanzaba la economía, hermanos, porque a veces 200 pesos pues nos alcanzaba quizás para comer un día, no lo sé. Y había situaciones, pero en mi corazón siempre estuvo el deseo de poder aportar, hermanos. Y yo decía: Señor, el día que tú me bendigas, de verdad que yo quiero compartir y yo quiero dar parte de lo que tú me das, pues aportar a la casa de Dios.
Y fueron meses, años, hermanos, difíciles. Yo recuerdo, hermanos, que mi esposo trabajaba en la fábrica de Ricolino, pero esta fábrica fue trasladada a Toluca y mi esposo pues no se quiso ir. Él tomó la decisión de no hacerlo porque pues mis hijas tenían su ministerio aquí y decía pues no, mejor nos quedamos, pero pues entonces voy a tener que buscar otro trabajo y pues los liquidaron, a mi esposo le tocó y buscó otro trabajo, hermanos. Y pudo entrar en una imprenta, hermanos, gracias a un familiar que teníamos, porque igual ya partió. Pero hermanos, el sueldo que mi esposo ganaba era el mínimo. Si el mínimo en aquel tiempo eran 800, 900 pesos. Y él me dijo, ¿crees que me puedas apoyar en esa área y aguantarte? Es un trabajo bueno, hay oportunidades de crecer, de que pues mi sueldo se pueda aumentar, pero pues yo creo que por mínimo unos 2 años vamos a tener que batallar con la economía. ¿Me vas a apoyar en eso? Y yo le decía, pues sí, si tú dices que pues eso te va a bendecir a largo tiempo, pues lo hacemos. Y hermanos, más de 2 años, el gasto que mi esposo me daba eran de 500, 600 pesos a la semana. Y de ahí, hermanos, como dijera una canción por ahí, teníamos que pagar la luz, el teléfono, la comida y todo lo que complicaba, hermanos. Y era bien difícil. Y uno decía, anhelaba que ya se le acabaron los zapatos a uno, que el otro ya quiere esto, que el otro ya se enfermó. Y hermanos, fueron 2 años difíciles para nosotros. Y mi esposo decía, pero vamos a salir, vas a ver, pero pues vamos a tener que apretarnos un poquito el estómago, decía él, para poder obtener después bendición. Y sí, hermanos, casi 2 años, 2 años y medio batallando, hermanos. Y a veces mi papá pues nos bendecía con despensa, con cosas. Y toma, mi papá siempre quiso mucho a sus nietos y él siempre se preocupaba por ellos y decía, toma, hoy les traje esto para los niños y esto. Y pues nos ayudaba. Pero fueron años difíciles, hermanos, en los cuales quizás pudimos decir no. Y a lo mejor yo le pude decir a mi esposo, no, vete a buscar otro trabajo, aunque trabajes los domingos, pero que ganes bien. Pero entonces yo no iba a actuar sabiamente, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando hay un trabajo que te aparta de las cosas de Dios, ¿creen que será de bendición? No, hermanos, porque nos aparta de Dios. Y eso es muy cierto. A veces se nos dice, hermanos, si tú buscas un trabajo en el cual te va a absorber toda la semana, los 7 días de la semana, entonces no. ¿Por qué, hermanos? Porque te aparta de lo más importante, que es buscar a Dios, hermanos. Y mi esposo siempre decía, pues era de lunes a viernes, de un horario flexible en el cual la tarde pues ya podíamos venir a la iglesia, y decía, podemos aguantar. Y tuvimos que aguantar, tuve que hacer milagros con el sueldo que le llegaba a mi esposo. Y a veces pues uno toma decisiones y yo le dije a mi esposo, sabes que yo también voy a trabajar para que así entre los dos pues podamos salir adelante. Y empecé a hacerlo. Mi mamá, gracias a Dios, pues siempre quiere a sus nietos y pues ella los veía, y que si me podía ayudar en esa área, ve, dice, trabaja y yo te ayudo. Entonces mi mamá fue un apoyo para mí, mi papá. Y hermanos, fueron años difíciles, pero después pudimos ver la mano de Dios, porque a mi esposo pasaron los años, pudo obtener otro grado, otro sueldo mayor, y de verdad, hermanos, ese trabajo fue de bendición para mi esposo hasta el día que él partió, hermanos. A veces cuando ya el esposo no está, a veces en los trabajos se las hacen difíciles los patrones y les ponen trabas y que si esto y que si aquello. En mi caso, hermanos, de verdad, yo le puedo dar gracias a Dios porque cuando mi esposo partió, yo fui a su trabajo pues a arreglar unos papeles, a que me dieran su liquidación. Hermanos, la gente de ahí me trataron con tanta amabilidad y siempre buscando el apoyo, y me decían, si necesita que le apoyemos en algún área, usted díganos y lo hacemos. Y mi esposo fue muy querido en ese trabajo, hermanos. De verdad, cuando yo fui y sus amigos conocidos me recibieron, me decían, su esposo fue un gran compañero. Decía, siempre ayudaba al que lo necesitaba. Que si había un nuevo que llegaba, su esposo siempre estaba ahí para enseñarle. Y les enseñaba con mucha paciencia. Y siempre, o sea, muchos amigos que él tuvo me mandaban mensaje. No, su esposo, mis respetos, siempre preocupado por su familia, siempre preocupado por sus hijos. A él siempre decía, ay, necesito ahorrar porque hoy tengo que pasar por un libro para mi hija. Dice, y siempre aquí fue un buen trabajador, un buen amigo, un buen compañero. Y hermanos, son cosas que uno va sembrando con el tiempo. Y de verdad, hermanos, yo no tuve ningún problema en su trabajo, siempre estuvo la atención para conmigo, hermanos. Y hermanos, yo de verdad agradezco eso y sé que Dios
puso a mi esposo en el lugar correcto, porque él pudo haber dicho, mejor busco otro trabajo porque es muy poco lo que me van a pagar. Pero él permaneció ahí y dijo, yo sé que Dios nos va a ir bendiciendo. Y fue así, hermanos. Pero hermanos, es poner siempre nosotros a Dios en primer lugar, a no afanarnos tanto en el dinero, en que si no es que yo tengo que ganar suficiente dinero porque necesito esto y necesito otro y necesito aquello. Yo pienso, hermanos, que a veces con que tengamos para comer, a veces Dios nos da, hermanos, lo que necesitamos, lo suficiente. No nos da ni más ni no nos da menos, porque sabe que si nos da más podemos perdernos. Amén. Entonces Dios nos va dando lo suficiente, lo que vamos necesitando y más, porque Dios nos conoce, hermanos. Y a veces con 100 pesos de más ya creemos que tenemos 1000 pesos en la bolsa y ya nos creemos millonarios. Amén. Y Dios ve eso también, hermanos, y sabe hasta dónde es el límite que Dios nos va a dar a cada uno de nosotros. Pero dice la palabra de Dios que por nada nos debemos de preocupar, sino que busquemos siempre primeramente el reino de Dios. Amén, gloria a Cristo. Y eso es lo que hoy Dios nos viene a invitar a nosotros, a descansar en el Señor, a que dejemos a un lado nuestras preocupaciones. Sé que son difíciles preocupaciones que usted ha de decir, es que usted no sabe lo que yo estoy pasando, usted no sabe que quizás para mañana yo no tengo para comer, usted no sabe que quizás yo no tengo trabajo. Hermanos, yo he pasado por muchas cosas, o sea, por muchas situaciones, y yo les puedo decir hoy que Dios es fiel. Amén, gloria a Cristo. Dice, hermanos, el inciso B dice que el deseo de Dios, hermanos, es cuidar de nosotros mientras nosotros descansamos en Él. ¿Cómo dice, hermanos? El deseo de Dios es cuidar de nosotros mientras nosotros, ¿qué? Descansamos en Él. Dice Dios, tú alaba y tú glorifícame, que de tus problemas me encargo yo. Pero a veces, hermanos, cometemos el error de afanarnos y preocuparnos, hermanos, y Dios, hermanos, lo dejamos a un lado. Gloria a Cristo. Y dice que mientras nosotros descansamos, Él se va a ocupar de nuestras necesidades. Amén, gloria a Cristo. Vamos a ver el libro de Isaías, hermanos, capítulo 30, versículo 15 y 16. Amén. Y también busqué la Nueva Traducción. Amén. Y yo le voy a invitar que lo leamos juntos, hermanitos. Dice la palabra de Dios, esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel. Juntos, hermanos, ustedes se salvarán solo si regresan y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza, pero no quisieron saber nada de esto. No, dijeron ustedes, nuestra ayuda vendrá de Egipto. Ellos nos darán caballos veloces para entrar en batalla. Sin embargo, la única velocidad que verán será la de sus enemigos, dándoles caza. Dice el Señor que lo único que necesitamos es descansar en Él. Pero dice, el pueblo dice, no, dijeron ustedes no. Nuestra ayuda vendrá de Egipto y ellos nos darán caballos veloces para entrar en batalla. A veces el Señor, hermanos, nos quiere dar ese descanso, pero nosotros decimos, no, Señor, gracias, yo lo resuelvo. Yo voy a resolver mis problemas porque son míos. Y el Señor, hermanos, es respetuoso. Y a veces nuestra ayuda o nuestros caballos veloces, hermanos, son nuestras propias fuerzas. O el consejo que nos da nuestro amigo, nuestra amiga, nuestra mamá, nuestro papá, quizás. Y dejamos a un lado, hermanos, lo que el Señor nos dice. El versículo, hermanos, que leímos antes dice, el Señor dice, solo en mí van a encontrar la fortaleza, dice el Señor. Amén. Pero a veces nosotros decimos, no, gracias, Señor, yo lo hago, yo lo resuelvo. Y a veces, hermanos, lo queremos resolver en nuestras propias fuerzas, en mi propia sabiduría. Y a veces lo único que logramos con eso, hermanos, es, hermanos, hacer las cosas mal y tomar decisiones equivocadas por no traer nuestras cargas delante del Señor. Yo les comentaba la vez pasada y les decía, a veces, hermanos, tenemos que pasar momentos de intimidad con Dios nosotros personalmente, no los que hacemos aquí en público, esos no, hermanos. Personalmente, porque ahí es cuando nosotros, hermanos, depositamos a Dios nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestras enfermedades. Pero si nosotros como pueblo de Dios no tenemos una vida de oración, hermanos, ¿cómo creen que Dios va a actuar si nosotros no buscamos a Dios? De ninguna manera, hermanos. O a veces lo hacemos ya cuando vemos, ya traemos el agua hasta el cuello, entonces cuando ya decimos, ya, Señor, me rindo, ahora sí te dejo actuar.
Y a veces pasamos por pruebas, hermanos, nada más porque no aprendemos a depositar nuestras cargas en Dios. El pueblo de Egipto, ¿cuántos años estuvo en el desierto, hermanos? Muchos años, pudiendo haber estado nada más quizás días, pero no, quisieron estar muchos años solamente porque no aprendieron a poner su confianza en Dios. Y a veces así somos nosotros. Preferimos pasar un valle largo de sufrimiento y de dolor, hermanos, en lugar de venir a los pies de Cristo y decir: Señor, aquí estoy, te necesito. Necesito de ti, necesito de ese descanso que tú me ofreces. Amén. Porque a veces, hermanos, venimos con muchas cosas. A veces el pueblo de Dios viene cargado con muchas cosas, hermanos, en su corazón, en sus pensamientos. Y a veces, aunque nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente está en otro lado, preocupado porque quizás mañana no tengo para mi pasaje, porque quizás mañana ya no tengo para comer, porque no me he sentido bien y quizás mañana voy a ir al doctor y algo malo me van a decir, porque a veces pensamos en lo peor, en lo más malo. Y se los digo porque a veces yo soy así y a veces mis hijos me regañan porque me antepongo a lo que va a pasar y digo: ay, me duele aquí, de seguro ya tengo esto y de seguro esto y mis hijos: mamá, espérate, todavía ni pasa y ya estás preocupada, ya estás imaginándote cosas. Pero a veces porque como humanos así somos, así reaccionamos y nos vamos, hermanos, a los extremos. Pero hoy Dios, hermanos, nos invita y nos dice: ven y descansa en mí. Yo no sé qué angustia o qué pesar tú tengas en tu corazón, en tu casa, con tus hijos, con tu familia. Quizás alguien está enfermo en tu casa, quizás estás pasando por alguna necesidad, pero hoy el Señor nos dice: ven y descansa en mí. Amén, gloria a Cristo. ¿Cuántos glorifican en nombre de Dios, hermanos? Yo les voy a invitar que vayamos al libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 6 al versículo 8, amén. Y dice la palabra de Dios: este pobre clamó, dice, y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová, dice, acampa alrededor de los que le temen y ¿qué? Y los defiende. Gloria a Cristo. Dice: gustar y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Dichoso, afortunado, bendecido el hombre que confía en Dios. Amén, gloria a Cristo. Pero es necesario, hermanos, que nosotros clamemos a Dios. Y debemos de nosotros, hermanos, estar tranquilos, hermanos, y confiados en Dios. Debemos estar, ¿qué, hermanos? Tranquilos y confiados en Dios. En que Dios va a obrar, en que Dios va a hacer la obra en nuestra necesidad, en lo que estemos pasando, hermanos. Sé que han sido años, meses difíciles, amén. Estamos a próximo a terminar este año y quizás han sido años de batalla, de enfermedades, de luchas. Quizás hay quienes todavía siguen en la lucha con alguna enfermedad, hermanos, con alguna necesidad, no lo sé. Pero el Señor hoy nos invita y nos dice: descansa en mí. Amén, gloria a Cristo. Esta es una invitación que el Señor hoy nos hace decir, ven y descansa, trae tu carga delante de mí. Y a veces, hermanos, nos venimos con nuestra carga y nos llevamos, creo que lo doble, hablando espiritualmente, amén. Si venimos con una, nos vamos con doble carga porque ya nos preocupamos por otras cosas más, porque no aprendemos a dejar nuestras cargas en Dios. Hermanos, este altar se ha sido diseñado para venir y doblar nuestras rodillas. A veces por prisas, porque ya llegué tarde y porque me toca servir o porque por cualquier cosa, hermanos, llegamos corriendo y ya ni doblamos nuestras rodillas y nos quedamos en nuestro lugar. Pero a veces cuando está la administración, el canto de adoración, hay gente que se mete en la presencia de Dios y, hermanos, logra una conexión con Dios, y esas cargas, hermanos, el Señor viene y te las quita. ¿Cuántas veces, hermanos, has venido angustiado y Dios te ha quitado tus cargas? ¿Cuántas, hermanas? Muchas veces. Pero también muchas veces hemos venido con cargas y nos hemos ido todavía cargados más, porque no las hemos dejado en las manos de Dios. Y hoy el Señor nos invita y nos dice: no te afanes por nada estés afanado, deposita tus cargas en mí. Gloria a Cristo. Vamos a ver lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Y dice la palabra de Dios: echar toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién?
sobre Él, sobre Dios. Y dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él cuida de ti, hermano, Él cuida de mí. Pero dice, echa todas tus cargas sobre Él. Quizás hay gente que detrás de esa pantalla que nos está viendo está pasando por situaciones, quizás su hijo está enfermo, quizás su esposo está enfermo, quizás no tienen trabajo, quizás están pasando pruebas difíciles como hijos de Dios, no lo sé. Pero hoy el Señor nos hace la invitación y nos dice, deposita tus cargas en mí. Amén. Echa toda tu ansiedad sobre mí porque yo tengo cuidado de ti, porque yo te amo. Amén. Aún a pesar de nuestros errores y con todas nuestras fallas, hermanos, y con todo lo que somos, el Señor tiene cuidado de nosotros. Gloria a Dios. Y hoy nos hace esa invitación en que vengamos y echemos nuestras cargas delante de Él. Les decía, a veces este cuerpo que tenemos pues se cansa. Amén. Se cansa y Dios lo sabe, Dios lo conoce, Dios sabe que a veces pues ya no es lo mismo 20 años atrás. Amén. Y a veces pues ya es martes, ya es miércoles y ya a veces ya me duelen los pies, ya me duele la espalda. Y yo decía, creo que ya salimos defectuosos. Amén. Pero hermanos, dice el Señor, ven y deposita tus cargas sobre mí. Por nada te afanes, por nada te estreses, que nada cause estrés a tu vida, ni tu trabajo, ni tus tareas, jovencitas, ni que porque mañana tengo examen, por nada. Dice, ven y deposita tus cargas en mí. El Señor las conoce, hermanos, y más, hermanos, cuando el cansancio que hay en cada uno de nosotros es por trabajar en la obra de Dios. Amén. Ahí el Señor con mayor razón dice, te voy a ven y descansa en mí porque has trabajado en mi obra, porque estás cansado de trabajar en mi casa, de servir en la casa de Dios. Ven y deposita tus cargas, amén. Pero a veces, hermanos, nada más nos quejamos y decimos, ay, es que estoy cansada, es que me duele aquí, me duele acá. Y lo primero que decimos, hoy no voy a la iglesia porque estoy cansado. Y es cuando, hermanos, es con mayor razón deberíamos de estar en la casa de Dios, gloria a Cristo, porque ahí es cuando el Señor viene y nos da nuevas fuerzas para seguir adelante. Amén, gloria a Cristo, porque Él es el que conoce nuestra vida. Amén, aleluya. Y yo te voy a invitar que te pongas de pie en esta noche y que vayamos juntos al libro de Isaías capítulo 40, versículo 29 y versículo 30. Amén. Ponte de pie, hermanito. Isaías capítulo 40, versículo 29 al 31, amén. Dice la palabra de Dios, Él da esfuerzo al cansado, dice, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan ¿en quién? En Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero los que esperan ¿en quién? En Jehová. Los que esperamos en Jehová, dice que nos va a dar nuevas fuerzas y vamos a correr y dice que no nos vamos a cansar, porque Él nos va a dar las fuerzas que necesitamos. Gloria a Cristo. Amén, aleluya. Yo no sé, hermanos, qué tantas cargas traigas tú sobre tus hombros este día. No sé si se las has expresado al Señor o no, o si es tu decisión venir y llevarte otra vez tus cargas. Pero yo creo que si venimos a este lugar es porque queremos, hermanos, descansar en el Señor. Que todas tus aflicciones, tus preocupaciones, tus necesidades, hermanos, en esta noche tú las deposites en las manos del Señor. Que le digas, Señor, ayúdame a descansar en ti, a confiar en ti, a no afanarme ni preocuparme por nada, aun cuando las cosas no estén bien. Aun cuando sé que mañana no voy a tener para mi comida, aun cuando mañana sé que quizás no va a haber para mi pasaje, quizás cuando mañana me voy a volver a sentir igual, ayúdame a descansar en ti hoy. Amén, gloria a Cristo. Y el Señor lo va a hacer. Yo te voy a invitar que pases al altar, dobles tus rodillas al Señor y deposites tus cargas en Él. Amén. Igual le voy a pedir al grupo de alabanza si puede subir a este lugar. Amén. Hay un canto, hermanos, que nos dice que Él es nuestra paz y que Él, hermanos, Él ha quebrado todas nuestras cadenas, amén. Y dice que Él es nuestra paz, Él es nuestro ayudador, Él es el que nos da nuevas fuerzas, amén, gloria a Cristo. Yo te voy a invitar que pases al altar, dobles tus rodillas, vamos a hacer una oración al Señor
Y después de esta oración yo te voy a invitar que cantemos este canto, amén. Y así le voy a dejar lugar al pastor para que él sea quien entone esta hermosa alabanza, amén. Y lo hagamos como una oración a nuestra vida, este canto, amén. Ven a los pies de Cristo, igual hermano o hermana que nos ves a través de una pantalla. Yo te invito a que tú deposites tus cargas en Dios, que dobles tus rodillas ahí donde estás, o que cierres tus ojos y deposites en Dios tus cargas, que le digas: Señor, sé que tú eres el único que me puede dar descanso a mi vida, el único que trae descanso a nuestra vida es Dios, amén. Y hoy queremos depositar estas cargas delante del Señor, amén, gloria a Cristo.